Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mario Pacheco, su profesor de alemán de Escuela de Idiomas Jutta-Tesche. Y el día de hoy quiero enseñarles o quiero repasar el tema de Perfekt. El Perfekt en alemán es muy importante porque con él podemos expresar nuestras ideas en pasado en alemán. En alemán también existe Präteritum y Perfekt, es decir, el pretérito y el perfecto, al igual que en inglés que tenemos Past Simple y Present Perfect. La diferencia es que en alemán es mucho más importante aprender el Perfekt porque es la manera en la que en el idioma coloquial y en el idioma hablado tú escuchas o puedes expresar todas las acciones que realizas en el pasado. Si tú escuchas una canción o ves una serie en Netflix, seguramente vas a escuchar Perfekt. Y tal vez si tú empiezas a leer un poco de literatura en alemán o empiezas a leer el periódico, pues puedas encontrar un poco de Präteritum. Pero en el día a día, el Perfekt es rey y muy importante. Además de eso, es muy fácil de aprender y es por eso que he elegido el tema para que ustedes, que son alumnos nuevos de alemán o personas que se quieren adentrar en el idioma, puedan tener una idea de este tema y al final se animen, ¿no? Em, Quiero empezar por explicarles que tenemos en alemán los llamados Hilfsverben, que son verbos auxiliares. En este caso, para perfect podemos utilizar dos, que es el verbo sein o es el verbo haben. Es decir, sein, que es el verbo ser, haben, el verbo tener, y le vamos a sumar aquí un particip para poder nosotros expresar nuestra idea en perfecto. Si nosotros lo traducimos a español, es igual que nosotros al utilizar en español el verbo haber y un participio, que son los verbos que terminan en ido o ado, ¿no? Por ejemplo, yo he ido o él ha jugado, por ejemplo. En este caso, en alemán podemos utilizar tanto este como el otro. Y aquí tal vez ustedes pueden pensar que se presenta una complejidad. Y la verdad es que no, la vamos a sortear muy fácilmente y ahí va la explicación. Primero hay que ver un poco de ambos verbos, ¿no? Es decir, si ustedes ya conocen los pronombres ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie und sie, ¿ok? Si ustedes ya conocen los pronombres, seguramente también ya saben un poco de la conjugación de los verbos. En este caso, si empiezo con el habe, yo puedo decir ich habe, du hast, así como de la canción de Rammstein. Sie, es hat, wir haben, ihr habt y sie und sie haben, ¿no? Pasándonos a la conjugación del verbo sein, yo puedo tener ich bin, du bist, sie, es, ist, wir sind, ihr seid und sie sind. Ahora, de nuevo, ¿por qué yo estoy utilizando dos Hilfsverben o dos verbos auxiliares para formar el perfecto? Es sencillo, de nuevo. Para la mayoría de los verbos, la gran mayoría de los verbos vamos a utilizar haben. Y para los verbos de movimiento, en alemán llamados Bewegungsverbe, los vamos a utilizar con el verbo sein. Estos verbos de movimiento son verbos que cambian de un punto A un punto B o cambian de forma. Es decir, por ejemplo, el verbo gehen, te mueves de un punto A a un punto B, lo vamos a utilizar con sein. El verbo fahren, que es manejar, el verbo fliegen, que es volar. Cuando quiero expresar en pasado, yo en lugar de utilizar haben, voy a utilizar sein. Y el resto de los verbos, como por ejemplo trabajar, cocinar, escuchar, vivir, voy a utilizar
haben. Ejemplo, yo puedo decir, ich habe gearbeitet. Yo he trabajado. Du hast gekocht, del verbo cocinar. ¿Ya? Tú has cocinado. Wir haben gesagt. Nosotros hemos dicho. Para esto, déjenme borrar, solo para ponerle unos ejemplos al verbo sein. De la misma manera, de nuevo con verbos de movimiento, yo puedo decir ich bin geflogen. Volviendo otra vez, que este es el participio de el verbo fliegen, que es volar. Yo puedo decir du bist gefahren. ¿No? Tú has manejado. ¿A dónde? Pues tal vez a Berlín, tal vez a Frankfurt, ¿ya? Du bist gefahren mit dem Auto. Estos verbos, de nuevo, ist, wir sind, ihr seid, sie, sind, los voy a utilizar siempre que son de punto A punto B, o también cambio de forma, o Zustand, diremos en alemán. Cambio de estado. Por ejemplo, er ist gestorben. Del verbo sterben, que es morir. Es decir, estaba vivo, ahora muerto. No se movió de un punto A a un punto B, pero sí ha cambiado su estado. Entonces, estos tipos de verbos son los que vamos a utilizar con sein. Ahora, vamos a ver unos ejemplos. Heute habe ich keine Hausaufgabe gemacht. Es decir, hoy no he hecho tareas, hoy no he hecho tarea. En este caso, si yo tengo el verbo haben en posición 2, hay que recordar que en alemán es importante cuando conjugamos una oración escribir el verbo en la posición 2. El verbo conjugado, que en este caso es el verbo haben, va en la posición número 2 de la oración. ¿A qué me refiero? A que en este caso la primera palabra es heute. Entonces el verbo que estamos conjugando, es decir, el verbo que está siendo afectado o cambiado por el sujeto, que en este caso es ich, lo vamos a poner en la posición número 2. Y el participio, el particip, que es gemacht, del verbo hacer, machen, va al final de la oración, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, du hast diese Woche viel gekocht. Es decir, aquí dice, tú has cocinado mucho esta semana. Aquí tiene el verbo gekocht, de nuevo del verbo cocinar, kochen. ¿Ok? Y respetamos nuevamente la regla de poner el verbo conjugado en la posición número 2. ¿Ok? Ahora veremos unos ejemplos de sein, o es decir, verbos con movimiento en perfecto. Yo puedo decir, por ejemplo, am Samstag sind wir ins Kino gegangen. Yo aquí estoy diciendo, el sábado fuimos, aquí estoy poniendo, o hemos ido, estoy poniendo de nuevo el verbo conjugado en la posición número 2. Nosotros, ins Kino es al cine y gegangen es el participio del verbo gehen.
¿no? Es decir, el sábado hemos ido al cine. En este caso, como yo estoy nuevamente utilizando un verbo de movimiento de punto A a punto B, estoy utilizando el verbo sind. ¿Qué pasaría aquí si yo digo, no, ¿sabes qué? Yo quiero poner am Samstag haben wir. Bueno, pues tan sencillo como que está mal expresado. Nuevamente, siendo un verbo de punto A a punto B, esto simplemente no es correcto. Regresamos al ejemplo correcto, que es am Samstag sind wir ins Kino gegangen. Yo puedo decir también, meine Eltern, mis padres, sind am Wochenende gekommen. Gekommen es el participio del verbo kommen, que es venir. Yo digo meine Eltern, que son mis padres, sind, ellos han venido, ¿no? Cuando am Wochenende, que am Wochenende es el fin de semana. Entonces, con estas frases nosotros podemos ayudarnos a expresar nuestras ideas en alemán. Ustedes me pueden decir, pues está complicado entonces, ahora, ¿cómo voy a formar el participio de los verbos que yo conozco en alemán? Que la verdad tampoco es tan complicado. Si nosotros queremos formar un participio en alemán, lo que tenemos que hacer es recordar la conjugación que tiene el verbo para el pronombre er, sie, es. En este caso, por ejemplo, yo tengo el verbo sagen, que es say en inglés o decir en español. Yo digo ich sage, du sagst, er o sie, que es el que nos interesa para este propósito, sagt. Entonces, si yo quiero saber cómo se hace el participio, me tengo que enfocar o recordar cuál es la conjugación para er o sie. En este caso, solamente tengo que agregar gesagt. En este caso, yo ya puedo decir, ok, ich habe nein gesagt. Yo dije que no. En este caso, yo puedo hacer lo mismo con otros verbos, como por ejemplo machen, el verbo hacer. Yo digo ich mache, du machst, er, sie macht. De nuevo, si yo quiero hacer el participio del verbo machen, gemacht. Solamente le agregué ge al principio del verbo y con eso ya tengo el participio que me vale para todos los pronombres, para ich, para du, para er, sie, es, wir, ihr und sie. Y así de sencillo es como se forma el participio. Y ustedes me van a decir, ¿todos los verbos son así? No, no todos los verbos son así. Hay unos verbos que son irregulares, los cuales nos tenemos que aprender. En este caso, por ejemplo, el verbo gehen. El participio de gehen es gegangen. El participio de fahren, gefahren. Participio de essen, gegessen. Y así. Pero en sí uno se puede dar una idea de cuáles son la mayoría de los verbos y cómo vamos construyendo día a día nuestro vocabulario y aprendiendo que la gran mayoría sí respetan la fórmula de ponerle solamente ge y enfocarnos en la conjugación de er, sie, es para poder formar el participio. Y los demás es solamente cuestión de practicarlos para poderlos añadir a nuestro vocabulario. Y con eso terminamos la explicación del tema perfect, sein oder haben. Ahora ustedes ya saben, para recapitular, que
Si quiero utilizar uno o el otro, primero tengo que recordar, este es un verbo de movimiento, me estoy moviendo de punto A a punto B, está cambiando de forma en mi idea de lo que quiero expresar. Si la respuesta es un sí, entonces tengo que utilizar sein. Si la respuesta es un no, entonces tengo que utilizar haben, que es la gran mayoría de los verbos. Y pues nada, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vielen Dank. Y los esperamos en la Escuela de Idiomas Yutateshe para que puedan iniciar o continuar con sus estudios de alemán, inglés, chino o francés. Muchas gracias.